tenemos para esta primera parte del año, ustedes saben que la primera parte arranca en septiembre y vamos a terminar en noviembre, o sea, fines de noviembre, en lo que se llama para la Iglesia la solemnidad de Cristo Rey. Vamos a terminar esta primera parte. Esta primera parte que no es sobre un texto bíblico puntual, sino que va a ser sobre toda la Biblia. Una vez que terminemos este pequeño curso, nos va a quedar una noción completamente cabal, y se los aseguro que así es, sobre cada libro de la Biblia. Ustedes van a saber de qué trata, cuándo fue escrito, para qué nos sirve, cómo podemos rezar con él y cómo lo podemos hacer parte de nuestra vida. Esa es la primera parte. La segunda parte vamos a arrancarla después del 8 de diciembre, que el Papa nos invita a partir de ese día a entrar en un año santo un poco especial, que es el año santo de la misericordia. Además, el año santo hace que, como es Adviento, en Adviento cambia el ciclo litúrgico, se empieza a leer como evangelio del ciclo C, el Evangelio según San Lucas. Entonces vamos a hacer el Evangelio según San Lucas y el año de la misericordia. ¿Por qué? Porque si hay un evangelio que es sobre la misericordia, es el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a hacer las dos, vamos a tomar el mismo tema, vamos a ver el evangelio, pero a la luz de la misericordia, como nos va indicando el Papa Francisco. Así que bueno, un poco ese es el programa hasta mayo del año que viene. Yo ya me cansé. Pero bueno, les cuento para que más o menos sepan de qué vamos a estar hablando. Vamos a empezar, nos ponemos en presencia, ¿les parece? Ya estamos todos. Siéntense, sentados. Sentados. Ah, si quieren dicen que se sienten porque si no tapan el... Ahí hay más sillas, ¿sí? Ahí tenés la silla. Nos vamos a poner en presencia del Señor y como siempre hacemos, lo mejor que podemos hacer es ponernos bajo la protección y el amparo de la Santísima Trinidad. Por eso todos juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos des tus ojos, esos ojos que descubrieron a la viuda de Naín llorar por un hijo muerto. Danos también tu mirada y tu corazón para que sepamos descubrir el dolor que existe al lado nuestro. También para que podamos recibir tu palabra y que esa palabra inflame nuestro corazón y podamos reaccionar de acuerdo a lo que vemos y de acuerdo a lo que percibimos. Te pedimos también que nos acompañes en este caminar por tu palabra para que ella se haga carne en nosotros como tú te hiciste carne en la Virgen María. Que le vamos a pedir a ella que también nos acompañe y sea nuestro modelo y nuestra estrella en este espacio de encuentro con la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Iba a decir María, sede de la sabiduría, y me acordé que era Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, yo les quiero aclarar que no empiezo el curso hoy por ser Rosh Hashanah. Todos dirán, esta mujer, claro, para ella empieza el año nuevo, arranca con el curso nuevo. Pero sí deseo profundamente que el espíritu de Rosh Hashanah esté entre nosotros. Lo que se desea el Rosh Hashanah o el año nuevo judío, que está totalmente tomado de la palabra de Dios, es que tengamos un año dulce, un año santo y que seamos todos inscriptos en el libro de la vida. Eso es lo que se desea cuando se comienza el año, es lo que celebran nuestros hermanos de religión judía en estos días.
Pero yo empiezo siempre en septiembre, además de ser, porque ya empiezan las actividades y dejar que todos nos acomodemos con los niños en la escuela y demás, por un motivo un poquito más importante o que a mí me encanta homenajear, y los que vienen conmigo hace un tiempo, cada septiembre explico lo mismo. El 30 de septiembre es el día de San Jerónimo. ¿Y qué quieren que les diga? Es mi ídolo. Es un santo que le hicieron santo por el esfuerzo que puso y por la temperanza, pero era malhumorado, se peleaba con todo el mundo, se las agarró con San Agustín, con todo el que podía discutir. Era tan malhumorado que vivió, esto es gentileza de Alejandro, o las tomé de tus fotos, Ale, porque las mías todavía están en el celular. Vivió en esa cueva durante más de 30 años, que es la cueva del lado de atrás, la misma cueva, que es donde está la estrella de la Natividad en Belén. Él, a pedido del Papa, que le pide que traduzca, era el gran traductor, por eso es el patrono de los traductores, le pidió al Santo Padre que tradujera, que se dedicara a la traducción de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasaba en ese momento? Aproximadamente año 400. Imagínense que era muy poca la gente que sabía leer y escribir. Había una, imagínense que si todavía hoy en analfabetismo, imagínense en aquella época, era un privilegio de un grupo muy selecto. Pero aún ese grupo selecto, que cada vez crecía un poco más, porque por ejemplo, todo lo que estaba en manos del Imperio Romano, ustedes saben que ellos tenían un sistema de escuela popular bastante amplio, entonces eran muchos los niños que acudían a aprender y que podían leer un texto y entender luego de adulto de qué se trataba lo que estaban leyendo y lo que tenían delante de sus ojos. Pero igual tenían un grandísimo problema. En ese momento la lengua imperante era el latín, pero las Sagradas Escrituras estaban escritas en griego o en hebreo. Estaban escritas en griego, ya lo vamos a ver la semana que viene, esto de las traducciones, pero es solo para presentarles a este hombre. En griego, en la versión de la Septuaginta o versión de los 70, y en hebreo, lo que se conservaba desde los tiempos más antiguos, que es la Torá. Así es como se fue poniendo por escrito desde el siglo X, hasta que se concluyó aproximadamente en el siglo II a.C., el Antiguo Testamento, siglo I, siglo II, y luego después el Nuevo Testamento es otra cosa, ¿no? Estoy hablando del Antiguo. Entonces, claro, la dificultad era enorme para que la palabra de Dios llegara al pueblo. Entonces Jerónimo, que tenía ese ímpetu de amar tanto a la palabra, que pensó, no puede ser que esto esté reservado a unos pocos. ¡Qué bárbaro! El mismo espíritu del Concilio Vaticano II. Esto que está pasando hoy acá era impensable hace 60 años. ¿Saben lo que se creía? Que los católicos que tenían interés por la Biblia se estaban pasando al protestantismo. No había que tener tanto interés por la Biblia, eso era de los protestantes. Hasta que la Iglesia se dio cuenta que la palabra de Dios tiene que estar en el corazón del pueblo de Dios. Y es por eso, miren ustedes, ¿no? Año 1960 y pico, 400. Ese mismo espíritu lo tuvo Jerónimo en aquella cueva, encerrado por 40 años y enojándose tanto que Santa Paula, que era una de las mujeres que habían dejado todo, viuda, muy rica ella, viuda y con sus hijas se habían consagrado a esta orden que fundó Jerónimo para dedicarse al estudio de la palabra, le colocaba siempre una calavera arriba de su mesa, porque era tal la furiosidad que escuchaba golpes permanentemente, se enojaba y tiraba todo, para decirle de que no se preocupara, que tenía que tratar de cambiar, porque lo único que debía de preocuparle en su vida es que todos terminaban en la muerte.
Pero de esa manera le bajaba un poquito el ímpetu y él volvía de nuevo a la traducción. Pero era tremendo, tremendo. Por eso es que todos tenemos esperanza de llegar a ser santos. A los santos hay que leerlos completos, no en el milagrito, en el día a día, porque eso es genial. Uno se piensa que tiene que ser perfecto, de eso no se trata la santidad, se trata de ser fiel, más que perfecto. Entonces, bueno, este buen hombre, en esos 30 años que hizo, se fue a Tierra Santa y se puso a estudiar ¿qué cosa? La lengua. Él no quería traducir de la traducción. Él no quería agarrar la Biblia de los 70 y ponerse a traducir lo que habían escrito en griego. No. Él quería agarrar el texto original. Entonces el viejito, por eso le digo la temperancia, ¿no? Se puso a estudiar para poder hacer una excelente traducción y es el que terminó toda la Biblia y la llamaron Vulgata, la Biblia versión latina, que es la que nos llegó a nosotros, así de esta manera, después traducida en casi todos los idiomas del mundo, creo que está en todos los idiomas del mundo, no creo equivocarme. Y Vulgata viene de vulgo, que viene de pueblo, o sea que era la versión popular. Era la versión para todo el mundo. Así que bueno, mi homenaje a Jerónimo, por eso siempre empiezo en septiembre Biblia, y el 30, si nos toca, le haremos algún homenaje acá, recordándolo con alegría. Pero un poco él va a estar presente todo el tiempo. Porque, ¿por qué esta? Me tengo que quedar quieta, perdóname, ¿no? Porque yo no puedo quedarme quieta. Parezco el Evangelio de Marcos, que es todo movimiento, ¿vieron? No hay nada quieto. ¿Por qué estamos acá? Porque hay una de las cosas que más deslumbró al mundo y al hombre de todos los tiempos, ¿qué es la Biblia? Es el libro más leído y más tenido en cuenta por creyentes y por no creyentes. Los creyentes sabemos que es la palabra de Dios puesta por escrita y es algo que es un símbolo de nuestra fe, la base de nuestra fe. Los no creyentes buscando siempre signos mistéricos que los lleven a revelar algún arcano como Indiana Jones, ¿no? Esa cosa del hombre de siempre estar persiguiendo lo desconocido. ¿Y nosotros por qué estamos acá? A veces uno se tiene que preguntar qué es la Biblia para mí. ¿Por qué la leo? ¿Por qué tengo necesidad de conocerla? Y como les decía hace un ratito, hace 60 años atrás, lo impensable de que un grupo de católicos estuvieran reunidos, había, pero no era lo cotidiano, no era lo habitual. También pasa de que nos hemos vuelto muy ignorantes sobre la palabra de Dios. Nos parece que los protestantes se la conocen al dedillo porque uno se encuentra con uno en la calle y te dice lo que dice Mateo 6, versículo 5, y vos decís, ¿qué dice Mateo 6, versículo 5? Y ¿saben qué? Eso no es conocer la Biblia, eso no es conocer la palabra de Dios. Nosotros cuando empezamos a meternos en este tema, una de las cosas que nos vamos a encontrar es que con quien nos vamos a encontrar de manera directa es con Dios mismo. La Biblia es la Sagrada Escritura de una palabra que es eterna. Es de alguna manera como la lata donde está el contenido. El problema y el gran peligro es quedarnos con la lata. Porque muchas veces le vaciamos el contenido. Y ahí es donde la Biblia, les cuento, yo fui profesora de Cábala, pero no la de Madonna, yo siempre aclaro, se convirtió, por ejemplo, en Cábala les cuento lo que hacían, agarraban los rollitos de la ley, así, lo cortaban en trocitos chiquititos, esos que hablaban de los órganos, cuando Dios, algunos libros que hablan de la sanación, en libros hebreos, ¿no? Entonces los cortaban chiquitito y armaban unos rollitos así, imperceptibles, con palitos, y se los ubicaban en la dolencia que estaban teniendo.
porque eso pensaban que iba a curarles el físico. Eso es tomar la Biblia como un artefacto mágico, como un amuleto, como algo, como una piedra. No tiene ninguna diferencia entre las Sagradas Escrituras y una piedra de los pueblos prehistóricos. No tiene absolutamente ninguna diferencia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Como dice el Salmo, es la lámpara que ilumina nuestro caminar. No importa que no la sepamos de memoria. Lo que importa es que el corazón esté tan preparado para recibirla que podamos tener la experiencia de Dios en cada frase que leamos. Fíjense que después del Concilio Vaticano II, el magisterio de la Iglesia le puso toda la energía y toda la mirada hacia la importancia de que el pueblo tuviera la palabra de Dios en su mano. Y por ejemplo, no lo vamos a leer todo, pero sí lo básico, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el documento de los obispos de Aparecida, año 2007. Aparecida es una región de Brasil donde se reunieron durante varios días los obispos de Latinoamérica, de Estados Unidos también, y algunos de Europa. Entonces salió este documento muy importante y que nuestro obispo Wensky lo ama. Lo van a escuchar siempre, van a decir, como dice Aparecida, en varias homilías lo menciona. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. ¿Cómo puedo yo decir que conozco a Dios si no tengo la menor idea de qué se trata su palabra? Entonces es condición indispensable. Fíjense lo que dice Aparecida: desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. No está diciendo desconocer los evangelios, porque ese es otro problema que tenemos los católicos. Yo vengo de origen judío, para los que no me conocen. Y el tema pasaba que una vez yo siempre tuve una atracción especial desde chica por la palabra de Dios, ¿no? Desde chiquita me encantó, siempre estaba con la Biblia en la mano. Entonces en el colegio, yo iba a colegio público, y una compañera mía que era catequista me dijo, ¿pero qué haces leyendo el Antiguo Testamento? Vos tenés que leer el Evangelio. Entonces digo, no, yo los Evangelios no los leo, porque en mi casa no me dejan. O sea, estábamos las dos equivocadísimas. ¿Qué es lo que nos enseñan los documentos de la Iglesia? Que la Escritura completa nos habla de Jesucristo. Y ahí está la novedad. Como cristianos tenemos que conocer todas las Sagradas Escrituras, toda la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo se encarnó, nos dimos cuenta de que todo lo que había sido dicho antes y puesto por escrito apuntaba a Él. No entendemos la encarnación del Señor si no entendemos todo su anuncio y cómo los profetas fueron diciendo, prepárense que viene, no hagan esto, enderecen el camino, vayan por acá, dejen de estar metidos en esta situación de tomar la ley como si fuera lo único que exista y abran el corazón. Eso se empieza a decir desde las primeras páginas. Entonces una de las cosas fabulosas es que si desconozco la Escritura, no el Evangelio es parte de la Escritura. Y el Señor en una parte viene a decir, yo he venido a dar cumplimiento. ¿Y qué vino a dar cumplimiento de qué? Si no conozco de lo que está hablando. ¿Me entienden? No saben cómo cambian. Varios hicieron evangelios conmigo, ¿verdad? Acá. Y sinceramente, ¿no les cambia el evangelio cuando lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento? Cuando empezamos a entender de qué habla Jesús y desde dónde habla, la experiencia de Jesús como una persona puesta en medio de un pueblo llamado elegido, con una historia de salvación atrás y que culmina en Él. Entonces por eso estamos acá, porque si desconocemos lo que habla de Jesús,
¿cómo podemos hablar de Él a los demás? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si no conozco realmente la esencia misma de mi cristianismo? Entonces por eso estamos acá. Otra cosa linda, necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre. ¿Para qué? Para saber más. Yo me sé el libro de la sabiduría de memoria. ¿Sabes de qué se trata? Y el libro del Eclesiástico, pero ¿cómo? ¿No leíste Eclesiastés? ¿No sabés quién fue Job? Para tener un encuentro, no para saber más. La propuesta es verla como don para tener un encuentro mucho más profundo con el que vino y con el Dios con nosotros. ¿Muy bien? ¿Estamos bien? Pueden interrumpir las veces que quieran, ¿eh? Hoy están todos bien, me van a dar la semana que viene. Importancia pastoral bíblica, ¿por qué? Porque se necesita que sea una escuela de interpretación y de conocimiento de la palabra. Lo que yo les decía hace un rato, Mateo 6, versículo 5, no tengo la menor idea lo que dice. Pero ¿qué me enseña la iglesia? A interpretar lo que dice Mateo 6, versículo 5, ¿para qué? ¿Para sabérmelo de memoria? No, para encarnarlo en mi vida y vivirlo. Para eso es que la iglesia tiene esta pastoral bíblica y que a partir de hace unos años se le ha dado tanta importancia en todo el mundo. Vamos a parar, ya esto lo tienen después. Evangelii Gaudium, última, el gozo del Evangelio, ¿no? La exhortación apostólica bellísima que escribió Francisco. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente ¿en qué? En la escucha de la palabra. Y ahí es donde aprendemos algo. Claro, Señor, tu palabra se oye. Las Sagradas Escrituras se leen. La palabra de Dios se oye, se escucha. Las Sagradas Escrituras se leen. Perdónenme porque seguro que acá también lo hacen, pero detesto cuando en misa ponen el texto escrito en las... ¿Tienen acá? No. ¿No? Qué suerte. Porque lo mejor que les puede pasar en misa, ¿saben qué es? Cuando se va a subir la primera lectura, cerrar los ojos. Cerrar los ojos y escuchar al Señor que está hablando en nuestro corazón. Es para eso. Formarse para la escucha. Eso es lo que tenemos que formarnos. Para la escucha, no para saberlo de memoria. ¿Ven cómo nos va cambiando? Que es lo que no vamos a hacer acá. Acá no es un encuentro de orden intelectual, no es un encuentro de orden teórico. Lo que veamos, vamos a ver en qué nos sirve. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. ¿Y eso por qué? Porque a lo largo de los años, la iglesia, nosotros como comunidad, nos fuimos separando del núcleo central. Entonces tenemos unas ideas fabulosas para evangelizar y para salir al mundo a llevar actividades, propuestas, pero nos olvidamos del meollo, nos olvidamos de lo que nos está impulsando. Y eso es cuando la iglesia deja de evangelizarse a sí misma. Para poder evangelizar tengo que tener siempre presente que en el medio está la voz de Dios que nos habla y que nos dice lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Eso es algo muy importante, porque fíjense que el Papa Francisco hace poquito tuvo una reunión, no con él, pero la reunión fue 2 días después de que tuvo él 1 hora y media con el que dirigía la reunión nuestra. Entonces le dijo, ¿saben lo más dramático?
que está pasando en las comunidades eclesiales es que estamos más llamados por las ideas, por las buenas ideas que surgen, y nos olvidamos de la gran idea, de la gran palabra. Dejamos de escuchar la palabra de Dios, la ponemos a un costado, y por eso es que a veces no son eficaces todas las cuestiones que se hacen para ser más evangelizador, para salir más hacia el otro, para buscar al hombre de la calle. Porque se persigue más la idea propia o la palabra propia que la palabra de Dios, que ya lo dijo y que la tenemos guardada en un cajón. Les voy a contar una anécdota para que se despierten, aparte que es divertida. Llega el cura Juan, contada por Francisco, llega el cura Juan y va a ver al cura Carlos. Cura Juan, párroco de una comunidad de Plata, ¿no? Cura Carlos, párroco de una comunidad paupérrima. Llega Juan y le dice: hola Carlos, hemos venido acá con los chicos, con los muchachos de la comunidad nuestra a traerle cositas a la gente de tu comunidad que seguramente lo necesita. Entonces Padre Carlos se puso feliz, se le iluminó la cara y dijo: qué bueno, Padre Juan, vengan, bajen todo lo que trajeron. Entonces empiezan a bajar y el Padre Carlos lo mira y le dice: ¿pero qué es esto, Padre Juan? ¿Juguetes? Para los chicos de la comunidad, juguetes. Entonces el Padre Juan lo mira y dice: ¿saben cuál es el problema? Que los chicos hace 2 días que no comen. Entonces, ¿qué le contesta el Padre Carlos? Ah, no, si no comen, muchachos, carguen los juguetes que nos llevamos. ¿Entienden? Si no comen, no hay juguetes. Eso es cuando la realidad queda completamente tapada por nuestras ideas brillantes. Y eso es lo que hacemos con la palabra de Dios todo el tiempo. Porque una de las cosas que nos enseña y nos forma la palabra de Dios, que es formarnos en la escucha, cuando me formo en la escucha de la palabra de Dios, ¿saben en dónde me estoy formando? En la escucha del que tengo al lado. A eso me lleva. Porque no es para que me crezca la materia gris, es para que me crezca el corazón. Entonces, me formo para escucharlo, me formo para escucharte y me formo para escucharme. Es de la única manera que funciona esto. Por eso, miren lo que significa aprender de la Biblia. No es solo saber los libros que tiene, cuántos contienen, qué idiomas fueron escritos, en qué año y de memoria, ¿no? Bueno. Más dulces son mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es permanente este piropo sobre la palabra de Dios que hace el salmista y muchos de los profetas de Israel. Es dulce porque endulza la vida cotidiana nuestra, de esto que acabamos de decir. Hacer la prueba de ser recipiente de la palabra no solo nos hace saborear lo dulce, sino que nos convierte a nosotros en dulzura para los demás. Ese es el carácter transitivo que tiene la palabra. Da impresión que esté metida acá adentro, ¿no? Porque está metida acá adentro, entonces dice, claro, la palabra de Dios empezó, a ver cómo es la editorial, ediciones Mensajero. La mía arrancó en las ediciones Mensajero, cuando el tipo cargó la tinta, puso el papel, puso todo lo que tenía que imprimir, y ahí arrancó, ahí empezó. Por eso a veces nos cuesta sustraernos que esto contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es existente ante toda escritura. Es eterna. Fíjense, tan eterna es que dice el Génesis que con la palabra fue dada la creación. Es una palabra creadora, una palabra potente. Pero una palabra que lo último que quiere es estar sola. Fíjense, el Dios de los cristianos es un Dios trino.
un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, un Dios comunidad, un Dios que nos habla de que la palabra se potencia cuando hay diálogo. Si no hay diálogo, no hay palabra. ¿Qué hay? Monólogo. Hay una cosa que no tiene... Si yo estoy todo el día hablando sola, no pasa nada. Este es un Dios que dialoga. Es una palabra no solitaria que sale con una fuerza tal buscando al otro. ¿Y se acuerdan que hace un ratito estábamos hablando que nos formamos para la escucha y ahora nos vamos a formar, cuando la entendemos, para ir al encuentro del otro también? Buscando acercar al hombre alejado, buscando acercarme a mi hermano. Eso es a lo que tiende la palabra. Por eso es potente y por eso es activa, porque no es algo inerte, no es algo que está ahí como un adorno, es algo que es un motor que me pone en marcha. Claro, uno piensa, ¿no? Cuando uno habla tanto de la palabra, ¿no les parece que está bastante devaluada en los últimos tiempos? Todo el mundo habla, todo el mundo promete, viene un político, yo voy a cambiar esto, viene el otro, hay que sacar lo otro. De ninguna manera lo que dijo fulano es mentira y tengo pruebas. Está devaluada la palabra, ¿no? Pero si hay una palabra que no está devaluada es esa, que se mantiene fiel, que fue salvadora desde el principio y comprometida permanentemente con la aflicción del hombre. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, si leyéramos el Éxodo, cómo dice en una parte: escuché el clamor de mi pueblo y por eso estoy acá. ¿Qué significa? Que sale al encuentro del otro oyendo lo que el otro está necesitando y acude a su ayuda, a su sanación y de alguna manera a su salvación. Y esta palabra, fíjense, tiene su culmen, tiene su cenit, tiene su punto máximo en la encarnación de Jesucristo. Esta misma palabra existente, creadora, poderosa, que escucha, que nos enseña a escuchar, que nos ayuda a salir de nosotros para estar en diálogo con el otro, tiene su punto más hermoso y más importante para todo el género humano en la figura de Jesús. ¿Dónde iremos, Señor?, le dice Pedro en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y ya me parezco al pastor Jiménez. Ella, de tanto repetirlo, me lo sé de memoria, pero... ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa frase del Evangelio de Juan explica realmente la palabra de Dios. Porque no es solo el que nos da la vida, sino el que nos dio el ruaj, el que nos dio el espíritu que le da sentido a nuestra vida. Y lo sigue dando cada vez que acudimos y le pedimos con un corazón humilde, como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y que escucha y quiere cumplir tu voluntad. Quiere saber lo que le estás pidiendo. ¿Vamos bien? ¿Está muy aburrida la historia? No. Este es esto más o menos ya se los dije. Algo muy importante. Acuérdense que esto es para ustedes, ¿eh? Así que no tomen nota demasiado los bebitos porque esto les va a llegar. Esto es para... la palabra de lo que nos está hablando es del amor infinito que Dios nos tiene. Y miren cómo nos vamos a dar cuenta. Cuando yo quiero a alguien, cuando yo me encuentro con alguien, ¿qué es lo primero que trato que pase? ¿Qué es lo primero que trato que pase? En un encuentro con alguien que me gusta y que empiezo a entablar una relación. Que te cuente cómo está. Comunicación. Un diálogo.
conocerlo, ¿verdad? Y ¿saben una cosa? El darse a conocer es la expresión de amor más grande que puede haber en la vida. Y la palabra de Dios es un regalo de amor absoluto, porque lo que nos está manifestando es la ganas tremenda que tiene Él que lo conozcamos. Es la apertura más hermosa hacia el género humano. Quiero que sepan de mí. Quiero que me conozcan. Quiero que entren en mi intimidad. Por eso no vale la pena aprendérsela de memoria. Porque yo no me sé de memoria lo que mi marido hoy me va a venir a contar cuando llega a casa o cuando tiene un problema. Es día a día la recreación en ese diálogo y en ese encuentro. Por eso, teniendo presente esto, que es el amor infinito que hace que haya apertura por parte de Él, ahí es donde me pregunto, ¿y de mi parte qué, Señor? ¿Y de mi parte qué? Porque miren, si hay una cosa, hay un libro espectacular del padre Lona, que se llama Espiritualidad Bíblica, ¿no? Entonces el padre dice, si es difícil entrar en diálogo dos personas, porque uno tiene que hacer silencio y el otro tiene que escuchar, imagínense con Dios que uno no lo ve. Entonces, claro, el Señor me dijo, el Señor te dijo, o son tus deseos, o son tus ganas, o tus miedos, o lo que no tenés ganas. Es muy difícil. Por eso vamos aprendiendo a la escucha, vamos aprendiendo a la comunicación y vamos aprendiendo a lo que es silenciarnos ante la palabra de Dios. Silenciar todo lo que es de nuestra parte. Es un ejercicio, es un ejercicio. Es un ejercicio tal que hubieron santos como San Ignacio que se dedicaron la vida entera a entender lo que es el discernimiento desde Dios. Es lo más difícil que hay. ¿Cómo sé, Señor, que es tuyo o mío? Es un ejercicio. Algún día haremos un taller con Guille sobre el discernimiento ignaciano. Pero es un tema. Así que bueno. ¿Cómo quiere el Señor que el encuentro sea algo importante que ya lo vi 2 veces y me voy en otros temas? La palabra de Dios, cuando uno ve la Biblia, yo les contaba hace un ratito, mucha gente que no tiene demasiada fe busca en ella un libro de historia. En algunos casos la pegan, porque hay algunos datos bíblicos que ayudaron a los historiadores de todos los tiempos a encontrar lugares, a encontrar determinadas situaciones. Pero por lo general se llevan un fiasco, porque no es un libro de historia. No es un libro de historia como conocemos los libros de historia. Es el libro de la historia de la salvación. Y uno dice, uy, la historia de la salvación. ¿Y la salvación de quién? Mía. Lo que está narrado acá, desde la primera página hasta la última, es la historia de mi vida. Por eso, una de las cosas que tenemos que tener presente, que la Biblia o las Sagradas Escrituras se deben de leer siempre en presente. No es algo que pasó, no es algo sido, sino que es algo siendo. Es algo que me involucra a mí, aquí y ahora. Aunque esté contando de un juez de Israel que llegó y con un ejército destruyó. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Estoy segura que en la primera parte vamos a encontrar algún punto en donde, por ejemplo, el juez le decía, no, señor, yo soy incapaz de poder llevar adelante este ejército con semejante milicia que tengo enfrente. Y el Señor le contestó, no te olvides nunca que yo estoy contigo. Entonces ya ahí me está hablando, ¿de qué no me estoy animando hoy? ¿Dónde está mi fe? ¿Creo o no creo que Él está conmigo, que me sostiene, que me fortalece?
¿Me van entendiendo lo que es estar en presente? Les voy poniendo... No hay palabra de Dios sin iglesia, ¿eh? No hay palabra de Dios sin iglesia. Algo muy importante, que eso lo vemos cuando vemos los evangelios y que se puede ver mejor en los evangelios porque es algo bastante más concreto que a lo mejor algún otro libro, uno tiene la tentación de pensar, claro, alguien escribió esto y surgió un grupo de gente que dijo vamos a seguir lo que está escrito acá. Es al revés. Primero surgió la comunidad y de la experiencia de la comunidad se puso por escrito para que otros, en otro tiempo, como es eterna, puedan vivir esa misma experiencia. ¿Me siguen con este punto? Porque es lo que más cuesta entender, que es lo que se llama la historiografía bíblica. Cuando a través de mi vida narro lo que pudo haber vivido Israel en X momento de la historia de acuerdo a lo que yo estoy viviendo y viceversa. Y tomo la vivencia de Israel en un determinado momento como algo que estoy pasando yo. No sabes, estoy pasando por un desierto que a veces me pongo a pensar, como ayer, la primera lectura de ayer en la exaltación de la cruz. ¿Se puede saber, Señor, para qué me trajiste acá al desierto? ¿Para que me muera de hambre y de sed? ¿Por qué no me dejaste en Egipto seguir esclava? Ahora mismo, cuando a lo mejor tuve que tomar una determinación tremenda en mi vida, que haga que a lo mejor me sienta con hambre y con sed, pero que nunca puedo perder de vista que hacia donde me dirijo es mucho mejor que desde donde salgo. Entonces, ¿ven cómo, de alguna manera, me habla en el hoy de algo que pasó hace miles de años? Yo insisto de que es el mejor tratado de psicología. Bueno, algún punto. ¿Cómo debemos leer esta palabra de Dios? Como les decía, tener el corazón abierto y sin prisa. Ay, yo empecé 10 veces la Biblia, pero ¿sabés qué? La dejé porque me agotó. A ver, es lógico que te haya agotado. Tardaron más de 10 siglos en escribirla y vos la querías leer en un mes. No se puede leer de esa manera. No es un libro de cuentos. La iglesia, como es madre y es maestra y sabe cómo somos, todos los días se preocupa por darnos lo que se llama la lectura del día. Y nos va acompañando y nos va de alguna manera como abriendo de a poquito un paquete para mostrarnos el contenido de a poquito. Porque todo junto sería abrumador, tremendamente aburrido, no entenderíamos absolutamente nada y no nos sirve para nuestra vida en absoluto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sin prisa, de a poco, entendiendo que de a poco también fue construida. Lo que les decía, ¿no? Que se escucha la palabra y se lee la escritura. Entender. El otro día, ¿te acordás? Fernando, hace unos años, cuando vos me preguntaste del Señor que te preguntó, pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo. El Dios del Antiguo Testamento es terrible. Y sí, muchachos, es el mismo. Pero ¿qué es lo que difiere? Tenemos que entender que la Biblia fue escrita en distintas etapas de la humanidad y se utilizaron distintos géneros literarios relacionados con la vivencia que estaba pasando la comunidad del escritor. Por ejemplo, si era una comunidad permanentemente en guerra, va a surgir la épica. Si eran tiempos de paz, va a surgir la poesía, va a surgir algo más esperanzador. Si es un tiempo de persecución, va a haber un género apocalíptico que se nos van a caer las medias. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que no puedo abrir como una lotería nacional, a ver qué me dice hoy, porque eso no sirve de nada. Me da pena tan grande. Bueno, me la guardo para... Gracias. Estoy. Gracias.
Entonces, entienden que el tema de géneros literarios y las distintas formas de decir es muy importante que lo entendamos. Eso es lo que vamos a hacer en estos encuentros. Empezar a ver de qué se trata. No leerlas jamás en forma literal, jamás. Situarnos en la circunstancia de la persona o de la comunidad